Muy buenas. Pues seguimos con la Yamaha Diversion, la Yamaha 600 XJ Diversion. Vamos a hacerle el reglaje de válvula a ver si conseguimos terminarla. Para el que no haya visto, pues dejo un vídeo por aquí arriba de las otras cosas que se le hicieron, que es el árbol de leva y el montaje de la culata por la avería que tuvo con la válvula. Eso para el que venga de nueva. Pues nada, lo dicho, vamos a hacer el reglaje de válvula. Si no hay que pedir ninguna pastilla de reglaje, se puede dejar ya todo listo, cerramos la tapa y ya solamente sería colocar los carburadores. Haremos la sincronización de carburadores también, a ver cómo están, pero eso ya lo haremos en un siguiente vídeo, ¿vale? Nada, pues para reglaje de válvula, pues poca cosa se necesita, simplemente un juego de galga, un calibre o pie de rey o un micrómetro para ver el espesor de las pastillas. Y nada, pues vamos al lío y a ver cómo se hace. Habrá que ir siguiendo el manual, a ver paso a paso como dice, y es sencillo, no debe ser muy complicado. Venga, pues nada, like, suscribiros, que hace tiempo que no lo digo, y la campanita, ¿vale? Venga, vamos a hacer reglaje de válvula. Bueno, una cosa que no he comentado, aparte del calibre y el juego de galga, sería interesante utilizar un imán para sacar la pastilla una vez que has presionado la leva. Un imán, y esto sí que es bastante recomendable tenerlo. Vale muy barato y es para vencer el muelle de la válvula y que quede la pastilla libre, ¿vale? Esto sí es recomendable. Esto vale para Yamaha, Suzuki y seguramente alguna otra marca, ¿vale? Ya sabéis, lo podéis encontrar en eBay, no sé si en Amazon también, en fin, bastante recomendable. Eso sería para meterlo aquí, presionar y que podamos sacar la pastilla, ¿vale? Venga, ahora lo vamos a ver cómo funciona el útil este. Venga, vamos a empezar con el reglaje. Bien, pues para empezar, cogemos el vaso de 14, giramos en sentido antihorario y tenemos que llevar la marca T, donde pone T, en este caso es aquí, justo a la línea del captador de la señal de encendido. Entonces, en mi caso, yo ya lo tengo vamos, bastante cerca, o sea que simplemente sería hacer aquí, ahí. Ya lo tengo, no he tenido ni que dar la vuelta, ya lo tenía. Vale, pues y nada, según manual, en esta posición deberíamos de medir la holgura de las válvulas del cilindro número 1. Pues venga, vamos al lío. Venga, pues ya en esta posición vamos a medir la holgura que tenemos en el cilindro número 1, tanto en escape como en admisión. Según manual, las tolerancias son en admisión entre 0,11 y 0,15 milímetros y en escape de 0,21 a 0,25 milímetros. Lo estoy leyendo ahora. Vale, también nos dice que hay que medir los cilindros el 1, 2, 4 y 3. 1, 2, 4 y 3. Hay que hacerlo en ese orden. Pues nada, pues nosotros lo haremos en ese orden. Así que, venga, vamos a ver qué holgura tenemos aquí. Por ejemplo, venga, empezamos con el 0,10. Vamos a ver, 0,10. Hay mucha holgura, 0,30, 0,30 no, 0,20, vale, 0,20 se pasa. Vamos a ver, 0,25.
0.25, ¿dónde está? 0.25. Vamos a buscar 0. Aquí, 0.25. Vale, 0.25, sí cuela, 0.25. Pues 0.25 estaría en el límite, el escape. 0.25. Esta es 0.25. Y entra justo. Vale, pues yo creo que esta la podríamos dar por buena, porque como dice, de 0.21 a 0.25 en escape, este lo vamos a dar por bueno. Entonces, vamos a anotarlo en el papel. Aquí tenemos cilindro 1, 2, 3, 4 en escape y 1, 2, 3, 4 en admisión. Tenemos que en el cilindro número 1 de escape tenemos 0.25. Bueno, tengo la letra, pero bueno, lo importante es que se entienda. Ahora iríamos a apuntar el de admisión. Vamos a ver. Venga, voy a probar con el 0.25 también, ya que lo tengo aquí. Este se cuela. Madre mía, este sí. 0.25. Vamos a ver. 0.35. Venga, que lo tengo aquí. 0.35. También se cuelan. Madre mía, esto está fuera de tolerancia total. A ver, 0.40. 0.40, ¿dónde lo tengo yo por aquí? Tengo que tener un 0.40 por aquí. 0. ¿Dónde estás que no te veo? 35, lo he probado, he dicho que se colaba, ¿no? Sí, 0.35 se cuela y además mucho. ¿Dónde está el 0.40? 0.40 aquí. 0.40. También. 0.40 también. ¡Puah! 0.60. También se cuela 0.60. Esto está ido totalmente. 0.60. 0.70, creo que lo he visto por aquí. 0.70. 0.70 no. 0.70 no. Vale, madre mía cómo está esto. Voy a probar con 0.65. 0.65. Vamos a ver. Pongo uno de 0.6 y necesito la carga de 0.5. A ver si la encuentro. Aquí la tengo. La de 0.5. Vale, esto sería 0.65. Vale. Esto sería 0.65. A ver si entra. Vale, 0.65. Pues sí que ha entrado. Vale. Pero como ha entrado justo, vamos a entender que es 0.65. Qué barbaridad, ¿cómo está? 0.65. Pues nada, pues anotamos aquí 0.65 en admisión. Venga, seguimos. Venga, pues seguimos. Giramos el cigüeñal para poner la marca esta. O sea, habíamos empezado con la T, que era esta, pues ahora tenemos otra marca aquí. Es como una I, ¿vale? Tenemos que girar en sentido antihorario hasta que esté aquí, a la altura del captador. Venga. Pues giramos. Giramos. Y vale, ahí lo tendríamos, vale, y según el manual
con la marca aquí, debemos de mirar la holgura que hay en el cilindro número 2. ¿Vale? Lo estoy leyendo aquí. Número 2, controlar el fuego de este pistón. Vale. Pues tendríamos que controlar la holgura del cilindro número 2. Venga, vamos al lío. Venga, pues medimos la holgura en el cilindro número 2. Venga, empezamos primero por la admisión. Galga de 0,25, por ejemplo. Y nada, se cuela. Vamos a ver la de 0,30. 0,30 aquí. A ver qué tal. Vale, 0,30 no. 0,30 no entra. 0,30 no entra. Y 0,25 sí. Pues entonces... Es que hay veces que cuando está entre medio de dos, que dices que es 0,25, 0,26. Bueno, pues voy a probar a ver, por ejemplo, una de 0,20, y otra de 0,6 o 0,7. Venga, que lo tengo aquí. Esto sería 0,27. A ver, 0,27 sí entraría. Sí, y además justo. 0,27 entra y además justo. Entonces vamos a poner que este tiene 0,27. Tendríamos en el cilindro número 2 de admisión 0,27. Casi está bien. Vamos a ver en escape. Venga. Pues 0,20, venga, lo tengo aquí. 0,20 no entra. 0,20 no entra. Vamos a ver, por ejemplo, 0,9. Tengo aquí 0,9 a mano. 0,9 sí. Vamos a ver un 0,10. Si hay por aquí un 0,10. ¿Dónde está el 0,10? 0,10, por aquí está. A ver. 0,10 sí. 0,10, 0,15. Vamos a ver 0,15. 0,15 no. 0,15 no. Vale, pues entonces estamos entre 0,10 y 0,15. Pues si estamos entre 0,10 y 0,15, 0,10 entra y 0,15 no, pues quiere decir que este estaría bien, porque las tolerancias van desde 0,11 hasta 0,15. Entonces lo damos por bueno. ¿Que queremos saber lo que tiene realmente? Pues bueno, pues podemos afinar un poco más. Pero vamos. Venga, vamos a coger uno de 4, la de 0, vamos a ver. Tengo aquí una galga de 0,04. Esta. Para ver si tuviera 14. A ver. No. Vale, pues este lo damos por bueno. Ya está. No me entraría. La de 0,14 no. Entonces tiene que ser o 0,13, entre 0,11 y 0,13. Vale, esa la damos por buena. Voy a ponerle, por ejemplo, voy a ponerle 12. Venga, 0,12. Voy a ponerle. Como que está ok. Venga, pues seguimos. Venga, pues seguimos. Vamos allá, otra vez, habría que llevar la marca T otra vez al sitio del captador. Venga, pues la llevamos aquí y vale, ahí la tendríamos. Aquí la tendríamos. Entonces, según el manual, ahora habría que ver habría que hacer el cilindro número
4. ¿Vale? Pues venga, vámonos para el otro lado, al cilindro número 4. Venga, pues vamos a medir el número 4. Bueno, una cosa, antes he dicho en el cilindro número 2, en el escape tenía 0,12. 0,12 y he dicho que estaba bien. Pues no está bien, porque en escape tiene que ser la tolerancia entre 0,21 y 0,25. En la admisión, cuando es 0,11, de 0,11 a 0,15. Lo he dicho justo al revés, ¿vale? Así que el número 2 he dicho que estaba bien, pero no está bien. Habría que modificarlo. Venga, pues vamos a medir. Vamos a medirla en el número 4. Venga, tenemos aquí la galga de 0,15. Empezamos por el escape, vamos a ver. 0,15. En escape. 0,15 no entra. Vamos a ver 0,10. Vamos a ver 0,10. 0,10 sí, entra rozando. Vamos a ver un 0,14. De todas formas ya sabemos que no está bien porque el margen ni de lejos lo da. Vamos a ver si consigo afinar un poco. ¿Dónde está la galga de 4? La galga de 4, aquí. Vamos a ver 0,14. No. Vale, pues lo dejo en 0,10. Venga, pues el 4 de escape está en 0,10. Así que este hay que modificarlo. Venga, pues vamos a la admisión. A ver, 0,10, entra fácil. 0,30. A ver, tengo aquí al lado. Uy, 0,30 también. Entra justo, pero vamos a ver 0,35. Vamos a ver 0,35. No, esto no es 0,30, esto es 0. Ah, no, ¿qué he hecho yo? Aquí, vale. Me equivoco. 0,30. Hemos dicho que entra justo. Ponemos 0,35. 0,35 no entra. A ver la de 4, a ver si consigo afinarlo en 0,34. Vamos a ver. Este sería 0,34. 0,34 no entra. No entra. Vale, como 0,30 va más bien justo, este lo vamos a dejar como que está en 0,30. 0,30. Entonces, tenemos que en admisión la tolerancia es de 0,11 a 0,15. Como tenemos 0,30, en este ya sabemos que está mal. Y en escape es de 0,21 a 0,25. Y como tenemos 0,10, pues también hay que modificarlo. Estos no valen. Ya nos tocaría el cilindro número 3. Pero para eso tenemos que girar otra vez el cigüeñal. Venga, vamos para el otro lado a girar el cigüeñal. Bien, pues ya quedaría hacer, para hacer el cilindro número 3, tendríamos que llevar esta marca, tendríamos que llevarla aquí, al punto de captación. Pues nada, llevamos ahí, al punto de captación. ¿Por qué sabemos que hay, aunque el manual no dice esta marca, pero por qué sabemos que hay? Porque el manual dice que, lo voy a enseñar por aquí, un segundo. A ver, como decía, ¿por qué sé que es esa marca? Porque el manual dice que hay que hacer las mediciones cuando las levas, tanto la de escape como la de admisión, están enrasadas con el plano de la culata, ¿vale? Entonces, ¿estaría en el número 3 enrasado? Pues lo vemos. Una mirando para allá
y la otra mirando para allá. Así que sabemos que en ese punto es en el que hay que hacer la medición. Lo mismo en todos los cilindros, ¿vale? Siempre tienen que estar enrasados, ¿de acuerdo? Vale, otra cosa que dice también el manual, que el pistón estará en punto muerto superior en el momento en el que las levas estén enrasadas con aquí, con la culata, ¿vale? Pues venga, vamos a ir midiendo el número 3. Venga, empezamos por la misión, por ejemplo, 0,30, nada, no entra, 0,20, que lo tengo por aquí, 0,20. 0,20 sí. Vale, a ver 0,25. 0,25 no. 0,24 sería, podría ser. Afinarlo un poquito. Siempre se me pierde la de 4. Aquí está. A ver 0,24. 0,24 no. 0,24 no. Entonces 0,20 sí. Pues tendríamos que suponer que está entre 0,20 y 0,23. 0,20 y 0,23. ¿Podríamos afinarle? Pues sí. Por ejemplo, si cogemos 0,15, 15 y la de 7, por ejemplo, vamos a ver. Esta entra. Vale, esta entra justa. Esta sería. Tendríamos que es 0,22. 0,15 más 0,7, 0,22. Vale, entonces, la admisión del número 3, escribimos aquí que está en 0,22. Entonces estaría fuera de rango, porque, como hemos dicho antes, tiene que ser entre 0,11 y 0,15. Está fuera de rango. Venga, vamos a ver la de escape. Venga, empezamos por 0,20. 0,20, que lo tengo aquí. 0,20 no entra. 0,10, venga, 0,10, que lo tengo aquí a mano. 0,10. 0,10 tampoco. Madre mía. 0,10 tampoco. A ver, 0,9, que lo tengo aquí. 0,9 sí. 0,9, que no es 0,9, que es 0,09, ¿vale? Vale, pues 0,10 no. Pero 0,09 sí. Pues entonces tenemos que el número 3 el número 3 de escape es, lo he puesto aquí al revés, este sería 0,22 y este es 0,09. 0,09 en escape. Como tiene que ser 0,21 a 0,25, pues está fuera de rango. Bien, pues ya tenemos las mediciones de todas las válvulas. Ya el siguiente paso sería sacar cada una de las válvulas, medir lo que tiene y ajustar. Igual podemos combinarlas, una por ejemplo está poniéndola aquí o está poniéndola aquí, y cuando ya tengamos las combinaciones hechas, pues nada, vemos qué nos falta. Si hay que comprar alguna, pues se comprará alguna, ¿vale? Venga. Bueno, pues viendo aquí los números que tenemos antes de sacar las válvulas, tenemos que solamente tenemos en tolerancia el cilindro número 1 de escape. Los demás, todos están fuera de rango. Hay que revisar una por una pastilla por una, y ver cuánto mide cada una. Pues nada, como tengo ahora mismo aquí
los del número 3, pues voy a empezar sacando estos del número 3 para no tener que mover el cigüeñal. Anoto el espesor que tiene y seguimos con las demás. Venga, pues vamos a quitar esta pastilla. Lo que tenemos que hacer es asegurarnos que este hueco que hay aquí hay un hueco entre, no sé si se ve bien, a ver, este hueco, a ver, este hueco que hay en la pastilla, que quede a mano, porque con este lo haremos palanca para sacar la pastilla, ¿vale? Bien, pues metemos el útil este, se escapará porque hay veces que se escapa, en este caso parece que va, metemos, bajamos y así nos queda vencido el muelle de la válvula. Entonces ahora metemos el destornillador en ese huequecillo que hay. Vale. Ya he levantado la pastilla. Y ahora con la pastilla levantada puedo meter un imán. A ver si quiere. Y sacarla. A ver. A ver si quiere. A ver, levanto y saco. Eso es. Vale. Y tenemos aquí la pastilla y nos dice que esto tiene 2,70. 2,70. Aún así, vamos a medirlo con el micrómetro o con el calibre. Y efectivamente, 2,70. Vale. Pues nada, anotamos en el cilindro número 3 en admisión, hemos dicho 2,70, ¿no? Sí. 2,70. 2,70. Aquí. Así. La pastilla. Lo hago así para saber qué es la pastilla. 2,70. La volvemos a colocar en su sitio y miramos el otro, el de escape. Esto es simplemente, pues, paciencia. Porque esto es una cosa bastante entretenida. Nada, colocamos la pastilla en su sitio, soltamos el útil y nos vamos al otro. Aquí. Ya tenemos el de escape, venga. Pues lo mismo, metemos el útil. A ver. Metemos el útil. Hasta que esto agarra. A veces se pone cabezón, ¿eh? Vale, pues ya he sacado el escape del cilindro número 3 y dice que es de 2,75. Lo medimos aquí con el calibre y tenemos que es 2,75. Vale. Lo volvemos a poner en su sitio. Metemos la pastilla en su sitio otra vez. A ver si puedo ver. Ay, no ha entrado bien. Se ha colado. A ver, necesito empujarle un poco por aquí y levantarla. Ahí. Vale, ya está en su alojamiento. Ahí está. He tenido que meterle este destornillador para que el útil me apoyara bien porque se escapaba. Vale, pues entonces ya soltamos y ya ha quedado en su sitio
pastillas. Pues nada, para que no se alargue mucho el vídeo, pues lo que voy a hacer es ir midiendo cada una de las pastillas, lo voy anotando y luego al final ya vemos si podemos hacer alguna combinación, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Bien, pues ya tengo aquí, bueno, esto hecho una mierda de ponerle las manos, pero bueno, lo importante es que tengo los números aquí. Vale, ya tengo medidas todas las pastillas de reglaje, bueno, excepto esta, porque esta estaba dentro de parámetros, o sea que esa la voy a dejar tal cual. Esto es la 265, 260, 270 y 260. Y lo mismo aquí arriba, ¿no? Vale, entonces, ¿qué haríamos? Por ejemplo, vamos a suponer, este cilindro, el número 4 en la admisión. Vale, pues tendríamos que sumar el espesor de la pastilla, la que hay montada, más el hueco que hemos medido con la galga. Entonces tendríamos 2, lo estoy haciendo aquí con la calculadora, 2,60 más 0,30 sería 2,9. A eso ahora le restamos la tolerancia que queremos dejarle. En la admisión hemos dicho que va de 0,11 a 0,15. Pues 2,9 menos, por ejemplo, vamos a empezar por el mínimo, 0,11 sería 2,79. Pues no hay pastilla de 2,79. Vamos a hacer otro cálculo. A ver. Hemos dicho que teníamos 2,6 de la pastilla más 0,30 del espesor, 2,9 menos, en vez de 0,11 vamos a darle 0,12, 0,12. 2,78. No hay pastilla de 2,78. Vamos a ver. Vamos a darle, hemos dicho que 2,9. 2,9. Joder, aquí 2,9 menos 0, vamos a darle 13. 2,77. No hay pastilla de 2,77 porque va de 0,5 en 0,5. Venga, otra vez. 2,9 menos 0,14. 2,76. No nos vale. 2,9. A ver, 2,9 menos 0,15. 2,75. Tendríamos de 2,75. Necesitaríamos, para tener un espesor de 0,15, que es el límite admitido, para admisión necesitaríamos una pastilla de 2,75. ¿Tenemos aquí alguna de 2,75? Pues sí, tenemos dos. Pues tendría que poner una de estas dos, cambiarla por esta. Y así ya me ahorraría una. Pues lo mismo con todas las demás. Bueno, voy a apuntarlo aquí. Aquí necesitaría una de 2,75. Eso es lo que necesitaría. Pues tengo que hacer las mismas cuentas, buscando siempre dentro de la tolerancia que nos dice el fabricante, buscando qué pastilla, primero qué pastilla tengo, para ver si puedo combinarla, y segundo, si no la tengo, pues qué pastilla se vende para ese espesor que quiero, sabiendo que va de 0,5 en 0,5. ¿Vale? No sé si me he explicado. Voy a hacer las mismas cuentas en todas. Sería sumar en este, por ejemplo, venga, voy a hacerlo. Vamos a ver. 2,70, que es la pastilla que hay, más 0,22, que es el espesor que hay. Tenemos 2,92. Pues eso menos, venga, 0,11, que es el mínimo. 0,11 sería
2,81. No tenemos pastillas de 2,81. Hacemos otra vez la cuenta. 2,70 más 0,22 menos 0,12. A ver. 2,8. 2,8 sí. 2,8 sí hay pastilla. Pues necesitaría una pastilla de 2,8. Ese sería el procedimiento con todas. Habría que hacer esas cuentas con todas las pastillas y ver, pues eso, si podemos combinarlas, y la que no podamos combinar, pues comprar pastillas nuevas de reglaje. Ese sería el procedimiento. Así que nada, voy a hacer las cuentas tranquilamente con todas y nada, y ya os comento lo que tengo aquí. Bueno, pues ya tengo hechas todas las cuentas y bueno, todo este lío de números, a ver, lo explico. Los que están en círculo es lo que mide la pastilla que tengo ahora mismo, tanto en admisión como en escape, es lo que miden las pastillas que tengo. Y estos que he puesto aquí con 2 rayas es la pastilla que necesitaría en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí necesitaría uno de 2,75. Pues como tengo aquí una de 2,75, pues debería de cambiar esta por esta. Por ejemplo, aquí necesito una de 2,8. 2,8 no tengo ninguna de 2,8, entonces esta sí tendría que comprarla. Aquí necesitaría una de 2,75. Pues tengo aquí una de... O sea, aquí tengo también otra de 2,75. Pues esta la cambiaría por esta. Esta, que es 3,15, esta es la pastilla más gorda que necesito. Esta, ¿por qué es más grande? Porque precisamente es la válvula que se ha reparado, que se ha modificado para adaptarla. Entonces era de esperar que esta necesitara una pastilla diferente. Por ejemplo, en esta 2,55, pues no tengo ninguna de 2,55, pues tendría que comprar otra. Aquí, para esta, necesitaría una de 2,6, pues tengo aquí una de 2,6, esta la cambiaría aquí. Esta de necesito 2,65, pues 2,65 pues la tengo aquí, pues esta la cambiaría por esta. Entonces es ir jugando y cuando ya las tenga todas, pues entonces ya veo cuántas tengo que comprar, ¿vale? Creo que se entiende. Venga, pues voy a hacer todos los cambios y ya vemos la que necesitamos. Vale, bueno, pues en resumen, esto es lo que tengo. Como he dicho antes, estos eran los cálculos que tenía y las pastillas que necesitaba para cada uno. ¿Y esto qué es? Pues haciendo las combinaciones, pues resulta que esta tendría que pasarla aquí, esta tengo que pasarla aquí, esta aquí y esta aquí. Y haciendo esas combinaciones solamente tendría que comprar 1, 2 y 3 pastillas de reglaje. Una de 2,55, otra de 2,8 y una de 3,15. ¿Vale? La verdad que ha coincidido, es curioso, ha coincidido que simplemente pues hacer los cálculos estos. O sea, seguir este con este. ¿Por qué este con este? Pues porque si necesito aquí una de 2,65, pues la tengo aquí. Por eso esta pasa aquí, ¿vale? Aquí, como necesito una de 2,75 y la tengo aquí, pues esta pasa abajo. Por eso aquí está dibujado esto. Y así lo mismo con los demás, ¿vale? Venga, pues voy a ir cambiándolas y nada, cambio estas pastillas y voy pidiendo las demás para comprarlas y terminar esto ya, que esto ya huele, tenía que estar terminado. Bueno, pues ya he intercambiado todas las pastillas que podía, he puesto esta aquí, esta aquí, esta aquí y esta aquí, como he dicho antes. Y nada, y ya solamente me faltaría comprar esta y esta, que lo tengo aquí anotado, que es una de 2,55, otra de 2,8, esta, y otra de 3,15, que es para la de aquí.
Así que nada, después de todas estas medidas, pues al final solamente hay que comprar 3. De ahí todo el follón este de los cálculos, las combinaciones, es para, en las medidas de lo posible, jugar con lo que tenemos, aprovecharlo y que no haya que comprar muchas pastillas. En este caso me ha sobrado solamente una de 2,6, que no la necesito pues para nada, me va a sobrar. Así que nada, pues a comprar las pastillas y nada, y cuando las tenga lo montaré y ya cerramos la tapa de balancines. Venga. Bueno, pues ya tendríamos las 3 pastillas de reglaje que necesitábamos, que ya nos ha venido, nos la ha mandado Joan, de Modélico Café Racer. Y nada, voy a abrirlas y las meto en las posiciones que necesitaba, que las posiciones eran el número 4 de escape, era el 3 de admisión y el 1 de admisión, que era la válvula que originalmente dio todo el problema en esta moto, ¿vale? Pues nada, abro las pastillas, las coloco y ya vamos cerrando la tapa, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Bien, pues ya he colocado las últimas 3 pastillas que faltaban. He medido que las tolerancias sean las correctas y está todo ok. Ya solo nos faltaría pues cerrar la tapa y nada, le he puesto la junta, le he puesto un poquito de grasa por el filo para que se mantenga un poco la goma y nada, vamos a tapar ya esto. A ver, ¿por dónde meto esto? Porque esto me lo trajeron así, tal cual. Yo no lo quité. Creo que voy por el otro lado. Vale, parece que sí. Vamos a ver. Vale. Por aquí sí, por aquí también. Parece que va perfecto. Perfecto. Sí, señor. Pues nada. Colocamos los tornillos y andando. Vale, pues esto ya está aproximado con la mano. Y ahora le daríamos su par de apriete. Pues nada, el manual dice que tiene que ir los tornillos apretados a 10 newton y empezar del centro para terminar por los extremos. Pues nada, pues eso es lo que vamos a hacer, a 10 newton.
Vale. Pues nada, pues ya tendríamos listo el reglaje de válvulas, todo montado. Ya solamente apretar las bujías, apretamos las bujías y faltaría poner los carburadores. Pues nada, vale, pues ya solamente faltaría colocar la tapa del encendido. Listo. Bien, pues con esto ya tendríamos finalizado la parte de culata, árbol de leva, reglaje de válvula, puesta a punto del encendido, lo que es toda la parte de arriba de la culata ya estaría lista. Ya solo nos faltaría, que eso lo vamos a dejar para otro capítulo, colocar los carburadores. Le vamos a poner unas toberas nuevas que mi amigo las compró nuevas y quiere ponerlas nuevas. Colocaremos los carburadores y si necesita, pues sincronizaremos los carburadores. Así que nada, por hoy yo creo que ya está bien, ¿no? Creo que ha salido un vídeo bastante, no sé si largo, pero bueno, bastante entretenido. En fin, pues nada, que lo disfrutéis. Like, a suscribirse y activar la campanita si no se activa sola, claro. Pues nada, un saludo.